Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Vamos a empezar con el webinar de esta tarde sobre contratos de servicios y antes que nada presentarme, yo soy Nora Rodríguez, trabajo aquí en Asofin y debido a unas incidencias técnicas de última hora tengo que comentarles algunos cambios en los oradores y en las personas que van a estar dentro de este webinar. Lamentablemente no nos pueden acompañar ni Víctor Ceballos ni Rosana Organista, que desde ellos les traslado que tenían muchas ganas de participar, pero finalmente no ha podido ser. Sin embargo, sí que mantenemos nuestra webinar con Elio Andrés Domínguez Ruiz, que viene de parte de Monteliri Abogados y es un abogado muy experto en este tipo de materias y que ha ayudado a muchos consumidores a ver qué se puede hacer con todo este tipo de situaciones. También comentarles que le va a acompañar esta vez mi compañero José Luis, que es trabajador de aquí de Asofin y es una de las personas principales que atiende muchas consultas que ustedes nos trasladan y que está ahí siempre con el correo y con el teléfono intentando ayudarles a todos. Es posible que este webinar pueda venir a finalizarlo nuestra presidenta, Patricia Suárez, así que esperamos que les guste, que se desarrolle bien y por favor no duden en preguntarnos cualquier cosa, que nos encanta que los webinars sean dinámicos, divertidos y que por lo menos puedan salir con un buen sabor de boca. Antes de empezar, decir que este webinar está subvencionado por el Ministerio de Consumo, se encuentra enmarcado dentro de uno de los proyectos que vamos a desarrollar a lo largo del 2020, que va a tratar sobre la prevención del sobreendeudamiento. Y uno dentro de esta temática ha sido muy importante la crisis sanitaria sobrevenida que ha venido con respecto al COVID y las consecuencias económicas que han sido derivadas del mismo. Una última cosa que decirles es que este webinar tiene previsto un sorteo, por lo tanto, cuando les llegue el correo de la encuesta de satisfacción, les recomiendo que la rellenen y nos pondremos en contacto con ustedes para darles la sorpresa que tenemos preparada. No me queda nada más que decir y simplemente le doy la bienvenida a Elio. Elio, voy a activarte el micrófono, ¿vale? Y enciéndenos tu pantalla y les dejo con mi compañero José, que les va a acompañar estupendamente esta tarde. Saludos. Fenomenal, pues nada, por mi parte, como ya me introducían, mi nombre es Elio Domínguez. En primer lugar, evidentemente, debemos darle las gracias a la Asociación Asofin, no solo por esta invitación que nos extiende y, por supuesto, lamentando la ausencia inesperada y sobrevenida de mi compañero Víctor Ceballos, que seguro lo hubiera encantado aquí, pero sobre todo felicitar a Asofin por la labor, sobre todo, que hace en defensa de los derechos de los consumidores. A nuestro webinar de hoy nos propusieron qué título le ponemos y nosotros pensamos un título tan válido como pudiera ser cualquier otro. Le pusimos problemática y casuística en los contratos de servicio en la crisis del COVID-19. Pero, comentándolo con mis compañeros, realmente, efectivamente, durante la situación de COVID se han instaurado una serie de medidas protectoras del consumidor. Pero es que este mismo consumidor desconoce lo que de ordinario tiene y que aún más, si cabe en estos tiempos, puede hacerlo valer. Entonces, yo propongo, y por favor, si en algo no me sé explicar o no se me entiende bien, interrumpirme, por favor, con total libertad y repetimos hasta la saciedad cuanto haga falta. Pero tal y como enfocamos este webinar, vamos a tratar muy brevemente de recordar los derechos básicos del consumidor, pero no de forma dogmática, sino los que utiliza en el día a día, los que utiliza cuando compra algún producto online, los que utiliza cuando va al supermercado. Todos estos derechos que se pueden usar y que desconocemos. Y una vez conozcamos eso, vamos a dar el salto y vamos a ver esas medidas concretas del COVID. Y vamos a resolver esas dudas que introducíamos, esos problemas de las bodas que teníamos programadas y no se pueden celebrar, esas cuotas de gimnasio al cual no asistimos. ¿Podremos recuperar este dinero o no lo podremos recuperar? Todo esto lo veremos a continuación. En primer lugar, por centrar el tiro de este webinar, debemos señalar que se ocupa de la prestación de servicios. Es decir, cuando vamos a algún establecimiento podemos comprar un producto o podemos solicitar una prestación de servicio. Para que nos ubiquemos todos, una prestación de servicio, por ejemplo, cuando contratamos una línea telefónica, cuando nos suscribimos a cualquier tipo de colección, eso es una prestación de servicio. De esto vamos a hablar aquí. En primer lugar, debemos señalar que todas las medidas que a continuación diremos son para el consumidor. Claro, inmediatamente se nos plantea una duda. ¿Qué debemos entender por consumidor? Todo el mundo tenemos en mente que se puede entender más o menos por consumidor, pero la definición que nos vale es la definición que proporciona la ley, en este caso la ley de consumidores. Consumidor es persona física que actúa ajena
al marco de cualquier operación comercial o empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Si somos una empresa, en primer lugar, encontraremos muchísimas dificultades para acogernos a esta normativa. Hay algunas medidas excepcionales, pero no el grueso de la protección que se ofrece al consumidor. Y si somos personas físicas y, por ejemplo, compramos un portátil y solicitamos una línea de teléfono para nuestra empresa, evidentemente también estaremos operando en el marco de una actividad empresarial y estas medidas no tendrán lugar. Pues bien, nos vamos a centrar en persona física ajena al ámbito del comercio. En primer lugar, debemos recordar lo que muchos de ustedes seguramente habrán escuchado sobre el derecho de desistimiento. ¿Y esto qué es? Esto supone que, como todos hacemos, compramos 1001 veces de forma online, por internet, cualquier producto. Debemos saber que desde que el producto llega a nuestra casa, tenemos en principio, e insistimos, en principio, un plazo de 14 días naturales para devolver cualquier tipo de producto o cualquier prestación de servicio que hayamos contratado. Un plazo de 14 días naturales. Y lo más importante, sin necesidad de justificar el por qué estamos desistiendo de esta prestación de servicios previamente adquirida. Pero es que olvidamos una cosa. Si esto, de forma más o menos genérica, lo conoce el consumidor, pero lo que se desconoce a día de hoy, y no es un pensamiento generalizado, es que junto con el producto o la prestación de servicio que adquirimos de forma online, insistimos, tiene que venir un documento de desistimiento. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, seguro, hemos contratado alguna línea de teléfono y no nos han hecho llegar un documento de desistimiento. Un documento donde tiene que decir expresamente que tenemos 14 días para anular el contrato que hemos suscrito. Pues bien, si este documento, el cual en el 90% de los casos no nos viene con el contrato o la prestación de servicios adquiridas, ojo, tenemos hasta 12 meses para devolver el producto y reembolsarnos el importe sin justificación y sin penalización que nos imponga. ¿Esto qué quiere decir? Que en la situación de COVID que ahora tenemos y en la cual vemos que no podemos asumir prestaciones previamente adquiridas, supongamos en enero, febrero, adquirimos una línea de servicio, agendamos una boda para el año que viene, todo esto o cualquier otra cosa que podáis imaginar, como puede ser, por ejemplo, una suscripción a Netflix, a cualquier otra promoción digital, todo esto, si lo hemos contratado de forma telefónica, a través de un contacto web, si no nos proporcionaron ese documento de desistimiento, esto quiere decir que tendremos hasta 12 meses más desde la fecha de adquisición del servicio para solicitar la devolución del importe. Esto es sumamente desconocido, pero creemos que es la primera medida que en situación de COVID, en la cual las personas se ven con dificultades para afrontar las obligaciones previamente adquiridas, se pueden hacer valer. Si no tenemos documento de desistimiento, podemos hasta dentro de un año devolver ese producto, únicamente notificándoselo a la empresa con la que concertamos. Como decíamos, este derecho tiene sentido dentro de la contratación fuera del establecimiento mercantil. Esto es lo que dice la ley. ¿Qué se entiende por fuera del establecimiento mercantil? Evidentemente, la que tú no vas presencialmente al establecimiento a solicitar el servicio. Tanto vale a través de medios telefónicos, a través de correos, email, a través de un formulario web que directamente tú adquieres este tipo de servicio. Todo lo que no sea ir físicamente a ese establecimiento a recabar ese servicio, nos concede este derecho de desistimiento, que insistimos, será de 14 días si nos informa mediante un documento de desistimiento o será de 12 meses si este documento, que repetimos, por lo general no lo incorporan, nos permite hacer. Este derecho de desistimiento muchas veces se confunde con la garantía, y no es una garantía. La garantía sabemos que cuando se produce una falta de conformidad, cuando hemos suscrito, por ejemplo, un contrato de HBO por 12 meses y no nos llega la señal o no nos proporcionan todos los canales que hemos contratado. No estamos hablando de falta de conformidad, que eso quedaría cubierto por la garantía y no tiene cabida dentro del ámbito en el que hemos encorsetado este webinar. Estamos hablando del derecho de desistimiento, sin ningún tipo de penalización, sin tener que justificar causa.
Claro, y me podréis preguntar, oigan, pero ¿y si hemos usado ya de ese servicio? ¿Y si hemos utilizado ese producto y lo queremos devolver? Pues igualmente podemos hacerlo, con ese plazo de 14 o 12 meses, dependiendo, según los casos que hemos comentado anteriormente. Y si ese producto se prueba que está deteriorado, únicamente nos pueden exigir la diferencia entre el producto nuevo y el producto usado. Pero en cualquier caso podemos hacer valer este derecho. Pues bien, una vez dejado a un lado lo que sería la normativa general, que lo podemos usar en cualquier momento, ya decimos, esto no es una normativa COVID, pero que entendemos que se cobra realce precisamente en esta situación, porque es la primera medida, la más eficaz, la que inmediatamente garantiza los derechos de los consumidores y que se pueda hacer valer inmediatamente adquirimos ese producto y de forma inmediata. Creemos que esta es la primera medida que debe tener presente una persona que no puede asumir un contrato y quiere desistir del mismo. Si nos hallamos en otro ámbito, bien, porque no estemos dentro de las causas que anteriormente hemos citado para ejercer el derecho de desistimiento, o bien porque el plazo ya haya vencido, por ejemplo, una prestación de servicio en la cual venimos arrastrando 2 o 3 años atrás, que como ya hemos visto no entraríamos dentro de este plazo de desistimiento, aún así nos quedan medidas. Y nos quedan medidas que son precisamente las reguladas por el Real Decreto 11/2020, concretamente el artículo 36. Este artículo 36, a efectos de derechos del consumidor, todo el mundo deberíamos conocerlo o por lo menos tener una noción. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchos clientes llegan al despacho, incluso si se me permite la palabra, asustados, porque claro, han perdido su trabajo, han quedado en ERTE, las condiciones económicas que tenían no son las que son, y aún así se les siguen reclamando una serie de prestaciones que contrajeron en un momento determinado, pero que ahora evidentemente no pueden afrontar el pago. Muy bien, este artículo 36 es capital. En primer lugar, y ciñéndolo al ámbito de la prestación de servicios, por ejemplo, ¿qué pasa si hemos sacado una entrada para un concierto? Por ejemplo, en mi caso, yo en el mes de febrero saqué una entrada para un concierto de Estopa que tenía lugar en agosto. Esas entradas pues, valen su dinero, por supuesto. Claro, vino toda esta situación del estado de alarma y claro, la pregunta es evidente. Oye, si este concierto, si este evento, si esta boda, si cualquier tipo de eventualidad que vosotros podáis imaginar se cancela, ¿yo puedo o no puedo recuperar el dinero? Pues bien, en primer lugar, siempre tener en la retina el derecho de desistimiento del cual hablamos, ¿vale? Porque esto sería la primera vía. Podemos entrar en estas medidas, pero acordaros de que teníamos 14 días directos para devolver, para que nos devuelvan nuestro importe. Pero ahora bien, si queremos hacer valer las medidas adoptadas mediante el Real Decreto dice que en caso de imposibilidad de la prestación del servicio, es decir, si mediante vía email nos mandan un correo en el cual dice que no se llevará a cabo ese concierto de Estopa que yo estaba tan particularmente ilusionado en ir, pues yo tengo un plazo de 14 días para solicitar la devolución del dinero. Claro, y ahora aquí empieza un juego de opciones y de contraopciones que me harán un poquito al consumidor. Porque dice la ley, claro, y tú tienes 14 días desde que se te comunica la imposibilidad de la prestación de servicios para reclamar el dinero. Pero la empresa te puede ofrecer un bono sustitutivo para aplazar esa prestación en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Por volver al ejemplo de mi concierto. Que si yo el concierto lo tenía, por ejemplo, el 8 de agosto, yo sabiendo que el estado de alarma está bollante y que se ha cancelado el concierto, solicito la devolución, la empresa me puede proponer un bono diciendo que dentro de un año, por ejemplo, reactivará el concierto y que yo estoy obligado a ir. Y es que la empresa lo presenta así. Lo que estamos viendo en la generalidad de los casos es que la empresa lo presenta como una obligación, como que tú tienes que aceptar. Claro, ¿y qué dice ese artículo 36? Que ese bono, ese vale sustitutivo, quedará siempre a la aceptación del consumidor. Y esto debemos conocerlo, porque estamos hablando quizás de un concierto que no es una cuantía significativa, pero igualmente hemos podido pedir un suministro, pues, qué sé yo, un contrato de energía con Iberdrola, un contrato de energía con Endesa, algo que nos compromete al año, pues, tanto dinero. Pues efectivamente es interesante saber que ese bono sustitutivo por otro servicio similar o por un aplazamiento en el tiempo queda a criterio del consumidor. Y dice la ley, y si el consumidor no acepta, la empresa deberá devolver la suma abonada
en el plazo máximo de 14 días. Y eso es lo interesante. Ahora bien, se plantea un supuesto límite, como veremos y iremos desglosando a continuación. La redacción de la legislación en este sentido es deficiente, porque claro, podéis decir, muy bien, si la prestación se ha cancelado, pues tiene sentido que te devuelvan el dinero. Claro, pero esto tiene una gama de matices, una gama de claros o oscuros muy amplia, porque vale, la prestación se ha cancelado y te devuelven el dinero, pero ¿y si la prestación de servicios sigue en pie y soy yo el que tiene miedo a asistir por riesgo de contagio? Es decir, supongamos que el concierto se da, pero un concierto, y hablo de concierto únicamente por hacerle efectos ilustrativos, podríamos hablar de un vuelo programado, de cualquier cosa que imaginemos que implique una prestación de servicios. Supongamos, si el concierto se da efectivamente el 8 de agosto, que ya estaba levantado el estado de alarma, y soy yo el que dice, ostras, un concierto implica una aglomeración de gente, quizás mi padre sea persona de riesgo, quizás mis abuelos sean personas de riesgo, yo no tengo necesidad de ir al concierto y no me parece justo que se queden los 80 euros de la entrada que me ha costado a mí y otros 80 euros a mi pareja. Entonces, si soy yo el que tiene miedo y no decide ir al concierto, ¿esto qué se puede hacer? Claro, la legislación no llega hasta este punto. La legislación es taxativa en el sentido de decir prestación de servicio de imposible ejecución. Claro, aquí estaríamos en una figura intermedia. Oye, yo tengo miedo, no quiero ir. Claro, pues esto, en principio, y con la legislación en la mano, hace que yo pierda ese dinero. Sin embargo, luego, al final, hablaremos de una cláusula que está teniendo mucho éxito en la actualidad, con la cual se puede contrarrestar esos supuestos límites que, ya digo, el legislador no ha previsto. Estamos hablando también, porque este artículo 36 regula la prestación de servicio en el sentido de conciertos, bodas o cualquier otro evento que tengamos contratado, pero también regula lo que llama prestación de servicio de tracto sucesivo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, para que todos nos entendamos, una prestación de servicio que se repite continuamente en el tiempo, como puede ser que yo esté en una academia de inglés, donde todos los meses tengo que ir abonando la correspondiente cuota mensual, que yo tenga a mis hijos en una guardería, donde todos los meses tengo que ir abonando una cuota mensual, o por ejemplo que haya sacado un bono del tren, que sé que por trimestre me va a costar 30, 40 euros, etc. En este sentido, la normativa cambia y señala que el prestatario, cuando decimos el prestador de los servicios, en este caso la empresa, puede ofrecer a posteriori el mismo bono. Y esto te lo venden así, por ejemplo, podemos trasladar al supuesto de que yo he sacado un bono de tren para poder viajar a Sevilla, por ejemplo, durante todo el año, y por este motivo, pues bueno, hay un momento en el que se interrumpe esa prestación de servicio. Pues en este caso, la empresa otra vez puede aplazar en el tiempo ese contrato para exigirte lo pasado el estado de alarma. Pero también en este punto, el legislador ha introducido un matiz, queda a la aceptación expresa del consumidor. Por lo tanto, ya sea una prestación de servicios única o una prestación de servicios de tracto sucesivo, como todas estas que hemos comentado, la última palabra, y esto lo tenemos que tener claro, la tiene el consumidor. Salvo el supuesto límite, que anteriormente hemos comentado también, de que sea yo el que por miedo no pueda asistir y aún así quiera recuperar dinero, en el cual nos centraremos a continuación. Otro de los supuestos, tenemos que decir, que regula la ley, es los viajes combinados. Hay mucha confusión y los clientes así nos reclaman en cuanto a qué debe entenderse por viaje combinado. Es decir, nosotros a pie de calle podemos pensar que un viaje combinado es aquel en el que solicito el vuelo y también solicito el hotel. Entonces, claro, partiendo de esta premisa que adelantamos es errónea, muchos clientes llegan diciendo, por ejemplo, eso, oye, yo he concertado un vuelo, he concertado un hotel, yo quiero hacer valer estos derechos que me he enterado, he oído en la radio, he oído en la tele, me lo ha dicho un amigo, el suegro, el cuñado, que en estos menesteres es muy típico. Quiero hacer valer mis derechos y quiero recuperar ese dinero. Pues bien, esto es errar en el tiro. ¿Por qué? Porque viaje combinado, en el mundo jurídico, las definiciones de las palabras son las que dice la ley.
lo que nosotros podamos más o menos entender, pues muchas veces corremos el riesgo de que no se adecue al criterio del legislador. Entonces, por viaje combinado, debemos entender que un viaje combinado es aquel en el que el mismo prestador de servicio te ofrece el vuelo y el alojamiento y cualquier servicio complementario, como puede ser manutención o comidas o excursiones. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo me he metido en Trivago, por ejemplo, para concertar un hotel en Cáceres, si se quiere, y por otra parte me he metido en otra página web para agenciar el vuelo, no estaríamos hablando de un viaje combinado. ¿Por qué? Porque los prestadores del servicio son diferentes. ¿Cuál sería el supuesto arquetípico? Las agencias turísticas. Es decir, tú vas a un establecimiento, a una agencia turística y la propia agencia te diseña el vuelo, el alojamiento, la manutención, las excursiones que va a hacer. Esto sería viaje combinado y esto es lo único novedoso que este Real Decreto 11/2020, que es el que se ha instaurado con motivo de la crisis del coronavirus, regula. En este caso, igualmente se repite, todo se repite. Lo que pasa es que aquí, si cabe, veréis que es más deficiente lo dispuesto por el legislador. Porque dice que otra vez se puede aplazar, se puede conceder un bono por periodo de un año para que el consumidor haga ese viaje, esté en esa estancia después de la crisis del coronavirus, otra vez a la aceptación del consumidor, pero aquí dice un año desde el fin del estado de alarma y sus prórrogas. Y aquí, a diferencia de los otros dos supuestos, no considera el periodo de nueva normalidad. Lo que hace pensar que solo 12 meses después de haberse finalizado el estado de alarma se puede hacer valer este derecho. En cualquier caso, debemos tener presente que igualmente en viaje combinado todo queda, y esto, insistimos, hay que tenerlo claro, a la aceptación expresa del consumidor. Más, ya estamos fuera de ese Real Decreto que se ha lanzado a bombo y platillo, pero que, como estamos viendo, tampoco aporta tanto novedoso con respecto a lo que teníamos, ni los supuestos que regulas son exactamente lo que tenemos día a día en la calle. ¿Por qué? Porque realmente nosotros concertamos un hotel por cualquier página, por Booking, etcétera. Nosotros concertamos un vuelo, pero pocos de nosotros, creo, y perdónenme si me equivoco, por favor, compra un pack entero turístico para irse a unas estupendas vacaciones durante todo verano, con todo previamente absolutamente predispuesto. Entonces, claro, ¿cuál es el supuesto típico? Pues efectivamente que nosotros entramos en una página web y reservamos un vuelo para cualquier estancia. Y aquí hay mucha confusión porque desde determinados sectores han dicho que, claro, si los vuelos no están recogidos en este Real Decreto, concretamente en ese artículo 36, el consumidor no tiene ningún derecho. Y claro, esto no puede ser más erróneo, y lo decimos con respeto, por supuesto. Evidentemente, el Real Decreto regula lo que regula, pero fuera del Real Decreto hay vida. Y claro, ¿cuál es esta vida? Que la cancelación de los vuelos no está regulado en una normativa nacional, no está regulado a propósito del COVID, sino que es un reglamento europeo. Como sabemos, los reglamentos europeos son directamente vinculantes y en España se pueden hacer valer por cualquier usuario aéreo. Entonces, el Real Decreto, únicamente lo cito porque mi intención no es ser demasiado jurídico, porque creo que pierde un poquito el propósito de este webinar. Pero el reglamento es el 261/2004. Y este reglamento, fíjense, desde 2004, que lo lanzamos ahora bombo y platillo, pero lo tenemos desde 2004, en caso de cancelación, establece un triple derecho para el consumidor. En primer lugar, si la compañía aérea decide cancelar, de forma inmediata se le concede el reembolso íntegro de lo pagado. Es decir, el billete se lo tienen que restituir. La comida y la bebida, durante todo el tiempo que dure, por ejemplo, si le han ofrecido un viaje posterior, si tiene que hacer noche en un determinado hotel, todo eso debe ser sufragado por la empresa aérea. Pero es más, también tiene un derecho a compensación cuyo importe varía en función del tipo de billete sacado, pero que puede ser una cuantía significativa dependiendo del caso. Claro, evidentemente, este guiño hacia los consumidores, este guiño hacia la protección del consumidor tiene sus matices. Y los matices que el propio reglamento
establece, salvo circunstancias especiales como consecuencia de prohibiciones o restricciones emitidas por las autoridades. Claro, el estado de alarma no se me ocurre que mayor restricción emitida por una autoridad. Pero claro, las compañías aéreas invocan eso de forma errónea. Tenemos que tener en cuenta que ese reglamento excepciona única y exclusivamente a la empresa aérea del derecho de compensación. Es decir, la empresa aérea debe reembolsar el billete, debe sufragar la comida y bebida, lo dice con estas palabras literales el reglamento, es decir, si hemos estado en un hotel para cambiar de vuelo, lo que necesitemos, y únicamente será el derecho de compensación lo que podremos discutir, lo de si esta medida impuesta por la autoridad es suficiente o no. Yo veo en la pantalla manos levantadas, no sé muy bien cómo interactuar. Si alguien quiere preguntar algo libremente, igual desde Asufin me podréis indicar al respecto, pero vamos, encantado en cualquier caso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eli, un placer. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, me gustaría remarcar una cosa que me parece muy interesante. Y es, ¿qué pasa cuando, aun pudiendo prestarme el servicio, yo no accedo a ir a ese servicio? Es decir, cuando no voy al concierto y el concierto se celebra. Me imagino por dónde vas a ir después. Creo que nos va a interesar mucho a todos porque es algo que todos hemos vivido, nosotros lo hemos conocido. Y ahora queríamos empezar, Elio, con las encuestas, si te parece bien. Muy bien. ¿Sí? Dejamos las preguntas para el final, si lo prefieres. Sí, vamos, de todas formas, si quieres una breve reseña al final, es que veía por aquí a alguien que pedía el turno de palabras, digo, no me importa que me interpele. No, en absoluto. Mira, solo tenemos una de momento. Muy bien. Pues si quieres la vamos respondiendo, si quieres responderla y empezamos con las encuestas y así se va animando la gente. Venga, perfecto. Vale, perfecto. La pregunta es esa que dejamos en el tintero y que me parece capital resolverla. El supuesto, tenemos el miedo de asistir a ese evento que no se ha cancelado y sigue en pie. Claro, sobre esto, en primer lugar, no hay nada dispuesto, de forma taxativa, no hay una ley que diga esto se hace así. Claro, pero nuestro ordenamiento jurídico sí proporciona soluciones. Es decir, aquí el supuesto en el que estamos, esto ha sido discutido por ciertos autores, pero en nuestra opinión personal y también en la profesional desde el despacho, creemos que una pandemia como la que estamos asistiendo es el supuesto de fuerza mayor por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en un supuesto de fuerza mayor, en nuestro Código Civil desde antiguo, establece que en casos de fuerza mayor, artículo 1106, por si queréis cotejarlo, del Código Civil, se puede resolver el contrato. ¿Y qué se quiere decir más? A través del Código Civil, insistimos, no hay ninguna regulación expresa sobre este supuesto. Hay un proverbio en latín que dice periculum est emptoris, es decir, el peligro es del prestador de servicio. Entonces, en una situación de pandemia como la actual, la cual creemos que cabe perfectamente dentro del supuesto de prestación de servicio, nosotros podemos anular ese contrato. ¿Qué queremos decir con el contrato? Evidentemente, la adquisición de los billetes del concierto, la adquisición de los bonos del tren, la adquisición de las cuotas del gimnasio, porque es un supuesto de fuerza mayor, un supuesto que excede nuestra esfera de influencia, es ajeno por completo a nuestra voluntad. Y el Código Civil, recordemos desde 1889 que está vigente, establece que en caso de supuesto de fuerza mayor hay que decidir quién debe correr con el quebranto económico y simple y llanamente asigna que es el prestador de servicios. Entonces, este es un alegato sostenido jurídicamente con suficiente vigor como para ese concierto que finalmente se ha celebrado y al cual no podemos asistir simplemente porque no hemos podido, porque tenemos miedo, porque tenemos personas de riesgo a nuestro cargo. Creemos que es un argumento suficiente para hacer que el prestador de los servicios, evidentemente, dé por resuelto el contrato y nos reembolsen lo que hemos pagado por ello. ¿Qué sería lo idóneo? ¿Qué sería lo aconsejable, lo recomendable? Pues claro, entendemos que una legislación
expresa que regule este determinado supuesto, porque ya hemos visto que la legislación se agota en la imposible ejecución. Pero bueno, tenemos armas, nuestro ordenamiento jurídico es amplio y evidentemente esto es una de las vías que contemplamos, y evidentemente todo consumidor que crea pertinente hacer valer sus derechos porque se estén quebrantando, pues también es perfectamente utilizarlo. Entonces, una vez resuelto esto, y luego si hay más preguntas, si queréis podemos volver a incidir a esta cuestión, debemos señalar también que para mí tiene capital importancia. De hecho, personalmente yo he estudiado mucho sobre este tema porque me parece completamente apasionante, que es, claro, todas estas medidas, salvo esta última que hemos comentado, que yo la quería dejar para el final, sobre si tengo miedo ahí, pero el concierto se celebra y tal, salvo esta última que se le aplicaría a todos los públicos, debemos señalar que todas las medidas que hemos venido viendo, como decíamos al inicio, son para ese consumidor que dice la ley, consumidor persona física, ajena al ámbito comercial o empresarial. Pero claro, nosotros no siempre compramos para el consumo, no siempre adquirimos una prestación de servicio para nuestro consumo. También podemos ser persona física, que contratamos una línea telefónica, contratamos una conexión a internet, porque la necesitamos para dar soporte a nuestro local, a nuestro negocio, a nuestro ámbito de desarrollo comercial en definitiva. Claro, entonces todo esto que hemos visto, insistimos, salvo esto último de la fuerza mayor que es aplicable a todos los públicos, todo esto no nos vale. Claro, ¿y qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer, evidentemente, volvemos a insistir, nuestro ordenamiento jurídico es amplio, no se agota en la noticia que sale en el día, con la normativa que día a día nos han ido bombardeando. Nuestro ordenamiento tiene recursos, y no sé si habéis oído hablar de esta palabra tan extraña que se llama cláusula rebus sic stantibus. Esto realmente es raro únicamente por la nomenclatura que se le ha dado. Esto en el derecho anglosajón, en el Código Civil alemán, está hace mucho tiempo. Se llama, por ejemplo, hardship, como excesiva onerosidad, etc. No vamos a entrar aquí. Pero claro, esta cláusula rebus sic stantibus que está en el Código Civil, es decir, aplicable a todas las personas, jurídicas, físicas, empresarios, consumidor de a pie, a todo el mundo. Esta cláusula lo que viene a decir, para que todos fácilmente la podamos comprender, es decir, si yo adquiero un producto o contrato una prestación de servicios, teniendo en mente un contexto socioeconómico determinado, y una vez desenvuelta esa prestación, ese contexto cambia tantísimo que a mí se me hace excesivamente oneroso seguir manteniendo la relación comercial con ese empresario, yo tengo derecho a resolver el contrato. Claro, si me habéis seguido el hilo bien de este juego de palabras, veréis que es exactamente el supuesto en el que estamos. Es decir, yo contraté un servicio en noviembre, en diciembre del año pasado, teniendo un pensamiento, unas ideas, unas expectativas, un contexto socioeconómico que a mí me auguraba de que yo pudiera hacer frente a eso. Pero claro, me ha pasado un tren por delante. Sí, por favor. Perdona, Eli, que te interrumpa. Justo a esto me imaginaba que vendrías ahora por las rebus sic stantibus. Sobre todo las dificultades de entender qué es causa de fuerza mayor, qué no lo es. Pero bueno, aprovecho para deciros que os voy a dejar con Patricia Suárez, que yo me tengo que ir y ella se queda aquí con vosotros, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Perdonad que no he podido estar desde el principio, pero bueno, ya más o menos vais lanzados, ¿no? Ya lleváis ahí media hora contando todos los detalles y nada, agradecer a Elio su presencia hoy aquí, sus ponencias y a los participantes que estáis aquí siguiendo con atención esta charla. Ahora cuando Elio me diga, porque me tiene que explicar todavía un par de cositas más, me imagino, ¿no? Que te quedan, como ¿cuánto te queda, Elio? Cuéntanos, dinos la verdad. Bueno, de esto podríamos estar hablando hasta el domingo, pero yo espero que en 5 minutos podemos... Vale, pues después lo que vamos a hacer, en cuanto Elio termine, vamos a hacer dos cosas. Una es lanzar una batería de preguntas y de encuestas para, pues,
para que veamos todos cómo nos ha afectado el COVID y poder sacar hacernos una idea, ¿no?, de los porcentajes de incidencias que hemos podido tener. Y luego, por supuesto, atender a vuestras preguntas y respuestas, que ya veo que hay por aquí 5, pues, y las iremos leyendo y las iremos resolviendo por riguroso orden. Así que, bueno, yo ya me callo y te doy paso, Elio. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Nada, por mi parte ya únicamente para cerrar esto, porque seguro que es más interesante poder responder las preguntas, que al final de eso se trata. Entonces, nada, únicamente para poner la puntilla a esta cláusula rebus sic stantibus, que debemos saber que en principio es aplicable para todos los públicos, empresarios y consumidores, pero sobre todo tiene sentido en el ámbito del pequeño comerciante. ¿Y por qué? Porque simplemente el consumidor está protegido por todas las otras medidas que hemos venido comentando. Pero incluso si el consumidor quisiera hacer valer esta cláusula rebus sic stantibus por hacerse la prestación de servicio excesivamente onerosa por causas sobrevenidas y ajenas a la esfera de su influencia, pues puede también hacerlo. Y esto tiene sentido, ha dicho el Tribunal Supremo en este caso, en las prestaciones de servicio de tracto sucesivo, recordemos, aquellas que se repiten en el tiempo de larga duración. Por lo tanto, si nos queremos acoger a esta cláusula, tendrá sentido en aquellas prestaciones de servicios que duren por más de un año y tendrá menos sentido en aquellas prestaciones de servicios mensuales o de corto plazo, puesto que es una medida excepcional que crea nuestro ordenamiento únicamente para revisar aquella prestación de servicio que adquirimos en un momento dado y que, por situación de pandemia o por cualquier otra situación que sea absolutamente excepcional como la que tenemos, hace que sea imposible su cumplimiento. Yo, por mi parte, lo dejo aquí. Hay algunas cosillas que se me quedan en el tintero, pero seguro es interesante también contestar a las preguntas y a ello vamos. Patricia, te doy a ti la palabra. No te oímos, creo. Patricia, creo que estás silenciada. Vamos a ello. Primero vamos a hacer las encuestas que teníamos preparadas y luego ya para que veamos todos un poco cómo ha incidido toda esta temática que has contado hoy. Y luego pasamos a resolver preguntas y respuestas. Así que esto va a ser muy fácil. La primera pregunta, os inicio la votación, ¿no? Ya lo tenéis en pantalla. La pregunta es, ¿sueles comprar o adquirir servicios por Internet? Sí, no, en contadas ocasiones. Entonces, bueno, ahí estáis respondiendo. Vamos muy bien, ya tengo el 60% de los votos. Venga, un poquillo más. Os dejo unos segundillos más, quedáis 5 por votar, venga. Venga, quedáis 3 rezagados. Sí, no o en contadas ocasiones. Bueno, hay 3 que no queréis votar, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Finalizo la votación y os comparto los resultados. Bueno, la verdad es que me imagino también que con el COVID hemos sufrido todos un proceso de digitalización y efectivamente, pues prácticamente el 90% de los participantes nos decís que sí, que compráis por Internet, un 5% escasísimo no y un 5% en contadas ocasiones. Con lo cual, bueno, pues podemos observar que la verdad es que al menos los que estáis hoy aquí, estáis muy digitalizados. Ahora os voy a compartir otra. Esto me lo tenéis que responder sin tener en cuenta lo que habéis escuchado hoy de Elio. Es decir, antes de estar en este webinar, y aquí os lo comparto, ¿sabíais que existe un derecho de desistimiento de 14 días? Esto me lo tenéis que decir pensando antes del webinar, ¿vale? Porque luego os voy a hacer la misma, pero después del webinar y así vemos si Elio nos lo ha contado todo bien. Muy bien. Bueno, ya tengo los tres que no me votáis, ya os tengo ahí pendientes. Venga, votad un poquito.
Ahí, ya me quedan solo 2. Venga, pues finalizo votación y os comparto los resultados. Como veis, antes de estar en el webinar, el 72% me decís que sí, sois consumidores informados, y un 28% me decís que no. Entiendo que si repito esta votación, me vais a decir todos que sí, eso espero, ¿no? Así que venga, voy a daros ya paso a la tercera votación. Antes de empezar este seminario, ¿conocías las medidas que se han aprobado durante el COVID para favorecer al consumidor en este tipo de situaciones, ¿no?, que se han producido? Fenomenal. Tengo a 3 rezagados que sois los que siempre me faltáis. Venga, ya solamente me quedan 2. No me contestéis en el chat, que algunos estáis contestando en el chat. Contestad marcando sí o no en la votación, que a lo mejor es por eso por lo que me faltáis un par de personas. Bueno, os finalizo la votación. Comparto resultados. Como veis, un 53% me decís que no y un 47% me decís que sí, con lo cual la verdad es que creo que está muy bien, ¿no?, que hagamos este tipo de seminarios precisamente para que sepáis qué tipo de medidas se han tomado, se están tomando y podamos reclamar mejor nuestros derechos. Vamos a una de cancelación de vuelos. ¿Te han cancelado algún vuelo en esta época de la pandemia? Genial, ya estáis casi todos votando. Os dejo, nada, 5 segundillos más. Venga, pues finalizo votación y os comparto resultados. Como veis, bueno, un 75% no os los han cancelado, pero un 25% sí que habéis tenido algún tipo de cancelación de vuelo. Ahora vamos a ver, esta es muy dura, ¿eh? Yo conozco gente que le ha pasado. ¿Tenías pagada alguna boda? Esa yo creo que es la más terrible, ¿no? ¿Alguna boda, un concierto, un evento que no has podido celebrar por culpa del COVID? O incluso que ahora, ¿no?, en tiempos de pospandemia tampoco estás pudiendo celebrar. Yo conozco gente que tenía la boda pagada para julio, la retrasó a septiembre y la ha vuelto a retrasar a octubre. Y a ver si pueden o no pueden casarse, ¿no? Finalizo la votación porque ya prácticamente todos habéis contestado. Bueno, pues un 35%, que no es poco, ¿eh? Un 35% habéis tenido algún tipo de incidencia con bodas, conciertos o eventos varios. Y ya vamos a irnos a la última, que es justo de la que ha terminado de hablar Elio y que tenéis que pensar antes de este seminario, antes de este webinar. ¿Habíais oído hablar de la cláusula rebus sic stantibus? Los que decís que sí sois abogados, os tengo fichados. Está muy bien. Está muy bien porque es una cláusula que va a dar mucho juego y que nosotros en Asufin tenemos ya también planificado, estamos haciendo ahora mismo un documental sobre los efectos económicos del COVID en la economía de las familias, de los empresarios en nuestro país, y hablaremos, cómo no, hablaremos muchísimo de las rebus. Bueno, aquí un abrumador 76% me decís que sí y 24% no. Así que, pero bueno, incluso los que habéis oído hablar de las rebus, lógicamente esto, y Elio estará conmigo, nos queda muchísima tela que cortar porque no está claro cómo van a interpretar los tribunales. Hay iniciativas legislativas, a ver cómo queda, sobre todo para el tema de los alquileres se está promoviendo mucho.
Y bueno, vamos a pasar ya a las preguntas directamente. Tenemos aquí 5 preguntillas, que es el momento vuestro, el momento de los espectadores, y espero que os podamos zanjar vuestras dudas. Hola a todos, muchas gracias por las explicaciones. Es un espectador anónimo. Me queda la duda de qué podemos hacer si, aun siendo posible que se preste el servicio, decidamos no hacerlo. Por ejemplo, nos dice, tenía unos billetes en marzo antes del estado de alarma y decidí no viajar por miedo. ¿Puedo hacer algo? Elio, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. En primer lugar, creo que un poco que esta pregunta la hemos recuperado al hilo de la conversación. Pero bueno, conviene refrescarla porque es muy interesante y no solo en una situación referente a los vuelos, sino en cualquier otra situación se nos planteará que por miedo finalmente no vamos a ese evento que teníamos programado, sea vuelo o sea cualquier otro. Refrescando un poquito lo que hemos dicho, expresamente la regulación aprobada con motivo del COVID no prevé una solución expresa a este supuesto, pero ya hemos dicho que el ordenamiento jurídico es amplio y que el supuesto de fuerza mayor, donde por supuesto creemos tiene cabida una pandemia como la que estamos existiendo, hace que nosotros consumidores podamos resolver el contrato. Y también hemos dicho anteriormente que nuestro ordenamiento también dice que si por fuerza mayor nos vemos obligados a resolver el contrato, el peligro del quebranto económico que se sufra debe correr a cargo del prestador de servicios, simple y llanamente. Entonces, si nosotros teníamos un vuelo, ese vuelo se ha celebrado y somos nosotros, los cuales, en mi opinión, con buen criterio, pero evidentemente esto es libre de que cada cual piense lo que quiera, pues finalmente no vamos, tendremos que reclamar en primer lugar a la compañía aérea con la que hayamos suscrito el vuelo, alegando, primero, si se nos queda en la retina eso de la fuerza mayor, pues se lo podremos poner a través, recordemos que toda compañía aérea tiene que tener un servicio de atención al cliente, el cual incluso a través de un correo electrónico nos deben de responder obligatoriamente. Entonces haremos valer en esta primera vía, a través de ese servicio de atención al cliente, nuestra petición y evidentemente si no accede o no nos contesta en el plazo de 2 meses, 3 meses, dependiendo del tipo de prestación en que estemos, pues nos veremos obligados evidentemente a acudir a los tribunales pues, porque simplemente no queda otra. Creo que está silenciada, Patricia, me parece. Perdón, es que me silencio precisamente para que no haya ruidos y luego se me olvida. Esta es muy recurrente y a mí me parece tremenda, además en una compañía como el Corte Inglés, y conozco gente que ha conseguido resolverlo, pero que sí que me gustaría, Elio, que le dieses las claves y desde luego desde su fin tenemos modelos de reclamación y también les podemos ayudar, pero por lo menos hoy dejar aquí los plazos, ¿no? ¿Qué sucede cuando compras los billetes a través de, por ejemplo, el Corte Inglés y esta agencia empieza a darte largas para el reembolso de los billetes y lo que es peor, que tú lo habías pagado con la tarjeta del Corte Inglés, lo habías financiado y a pesar de la anulación de este viaje te siguen pasando los recibos? Sí, muchas gracias, Patricia. A ver, esta pregunta es apasionante porque en la misma pregunta aglutina muchísimas situaciones. En primer lugar, si nos ceñimos al tema del vuelo contratado por el Corte Inglés, pues ya hemos visto que si es un vuelo tendremos que ir al reglamento de la Unión Europea y podremos hacer valer esos derechos, es decir, el derecho de reembolso y lo que hemos comentado antes. Ahora bien, primero, como consejo profesional, reclamar por algún medio que deje constancia fehaciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo llamo vía telefónica, siempre podemos grabar la conversación, pero parece más recomendable hacerlo mediante un correo electrónico en el cual queda nuestra petición recogida. ¿Por qué? Porque sabemos que por sistema, las compañías aéreas, el Corte Inglés, las agencias de turismo, pues no acceden a reconocer el derecho del consumidor y devolver las cuantías que en su caso procedan. Entonces, en ese caso, evidentemente, debemos pasar al siguiente escalón, y el siguiente escalón es, evidentemente, acudir a la justicia. Entonces, primero, siempre hay que tenerlo presente, cada empresa tiene que tener a disposición del cliente, en este caso consumidor, un contacto vía email
de atención al cliente y a él nos debemos dirigir como ese primer contacto para ver qué se puede hacer. En el caso de que no se pueda hacer nada, pues evidentemente debemos dar ese segundo salto y reclamarlo judicialmente. Pero, dicho esto, me parece interesante que hemos dejado pasar un poco inadvertido lo que comenta la compañera que nos sigue, porque claro, ella comenta, esto es un contrato que además es financiado. Claro, efectivamente, si nosotros vamos a hacer un vuelo, pues en muchas ocasiones no tenemos 2.000, 3.000 euros para afrontarlo de golpe y lo financiamos. Y esto, y no se conoce, abre un abanico de posibilidades que es sumamente interesante. Cuando tenemos un producto o una prestación de servicios financiada, nos hallamos seguramente en el marco de un contrato vinculado. ¿Y esto qué quiere decir? Que si es, como suele ser, el propio Corte Inglés el que nos ha permitido la financiación, por ejemplo, con una entidad bancaria externa, nosotros, nuestros derechos, ojo, podemos hacerlo valer frente al Corte Inglés o frente a la financiera. Y esto se desconoce y puede ser muy útil y eminentemente práctico. ¿Por qué? Porque el Corte Inglés a día de hoy, como supuesto como los que comenta la compañera, bien se puede imaginar, tiene muchísimos. Y muchas veces incluso ni interesa contestar, dar respuestas, ni satisfactorias ni de otro modo. Simplemente no dar respuesta. Y entonces en ese caso, esa misma petición podemos trasladársela a la financiera, porque se entiende que son dos contratos aunados. Y es la propia financiera la que debe devolver directamente el dinero. Y ya luego la financiera se entenderá con el Corte Inglés. Y esto es una cosa que, bueno, para el que tenga más interés, aparece regulada en el artículo 29 y 39 de la Ley de Consumidores y que es sumamente interesante y se desconoce. Entonces, por resumir, primero, un escrito, yo recomiendo a través de correo electrónico al servicio de atención al cliente, en este caso que comenta la compañera, del Corte Inglés, y antes de dar ese salto a un procedimiento judicial que evidentemente queda expedito para todo el que esté en esta situación, pues valorar esa posibilidad de hacer esa misma reclamación a la financiera. Porque quizás la financiera no esté tan colapsada de asuntos y quizás no le interese y se venga a razones o devuelvan el dinero y ya finalmente ella se entienda con el Corte Inglés o quien proceda. Me parece sumamente interesante y bueno, si os sirve, bienvenido sea. Yo añadiría aquí, Elio, que claro, muchas veces la financiera es la misma, es la del propio Corte Inglés. Nunca me gusta decir esto porque pienso siempre que el impago debe ser la última salida, pero yo no, conozco casos y yo si me viese en una situación así, honestamente lo digo, yo devolvía el recibo. O sea, tú estás retrasando la devolución del dinero de ese viaje cuando estás obligado a devolverme el dinero y encima me cobras la financiación. No, yo te devuelvo el recibo y ya veremos. Sé que a los abogados no os gusta esta salida, pero es que en este caso para mí es muy flagrante que te lo cobren. O sea, es que no te lo puede cobrar cuando además sabemos que es el Corte Inglés y la financiera del Corte Inglés. En otros casos, a lo mejor no, pero en este caso, para mí, yo conozco gente que lo ha hecho y bueno, también hay que saber aguantar las llamadas de recobros, pero yo creo que es de justicia, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, a ver cómo se resuelve, porque habrá muchos casos de eso. Sí, además me parece muy interesante lo que apuntas, Patricia. Evidentemente, tú eres una persona mucho más efusiva que yo en las acciones. Yo soy un poquito más comedido y bueno... No, los abogados siempre sois comedidos porque hay que ser riguroso y me parece muy bien. Y de verdad, yo nunca he recomendado dejar de pagar una hipoteca, dejar de pagar un préstamo, jamás, porque me parece que pierdes un poco de fuerza jurídica luego en tu reclamación. Pero es que aquí, a ver, A, no te está devolviendo el dinero y B, te está cobrando el dinero de un viaje que no has hecho. Claro. El Corte Inglés ahí, además una empresa, una compañía como el Corte Inglés, tiene que dar la cara. Pero bueno, es mi opinión. Sigo a la siguiente porque si no, nos liamos. Pablo Martínez nos dice, en la prestación de servicios continuados efectuada por un club deportivo en el que los socios son los propietarios del club, ¿cabe también la aplicación del artículo 36 de la Ley 21/2020? Vale, yo creo que esta está un poco al hilo con la siguiente que comenta, entonces yo ya la doy por leída. Así, sí, es verdad, dice el club alega para no devolver el importe de las cuotas, que no procede, pues el socio es el propietario del club. ¿Esto es correcto? Vale, yo creo que
que, a ver, el asunto está un poquito desenfocado, entonces a ver si yo lo reconduzco. Claro, aquí no estamos en un supuesto, entiendo, y si no, pues por favor, el compañero que lo ha escrito que vuelva a escribir y lo aclaramos. No estamos realmente en un supuesto de protección al consumidor, sino estamos hablando de, entiendo, de distribución de pérdidas, porque se dice que los socios, que son quien paga las cuotas, son propietarios del club. Entonces, evidentemente, si el club tiene una caída de ingresos, pues los socios, por ende, tienen también esa caída de ingresos. Entonces, claro, cuando hemos expuesto el concepto de consumidor, estamos hablando, entiendo, de otra cosa, es decir, de persona física que actúa al margen de su ámbito comercial o empresarial. Los propietarios de un club, a mi parecer, están más próximos a poder considerarse empresarios en sentido muy amplio, que evidentemente tienen un régimen específico que no es comparable, pero están más próximos a estos efectos, a considerarse como empresarios que asumirse en la esfera del consumidor. Por lo tanto, yo creo que en principio, y salvo más detalles que pueda proporcionar, no sería aplicable simplemente porque yo creo que a los efectos, no ya solo del Real Decreto 11/2020, que entiendo que a qué se refiere, sino a efectos del Real Decreto Legislativo 1/2007, Ley de Consumidores, para que nos entendamos, pues no tiene esa condición de consumidor. Por lo tanto, estos derechos, en principio, quedan privados de ellos. Lo que sí es interesante, como veíamos antes, que más allá de estos derechos que el compañero ciña el Real Decreto, pues bueno, la cláusula rebus sic stantibus, todas estas medidas adicionales de fuerza mayor que el Código Civil regula, pues sí se le podrían abrir esa posibilidad. Pero ya digo, el grueso de la protección que se proporciona al consumidor a través de estas normativas especiales, en principio no sería de aplicación a este supuesto. Patricia, creo que sigue silenciada. Patricia, creo que no te oyen. Ay, no, lo sé. Perfecto. Es que a estas horas ya uno no carbura, amigos. A ver, nada, me ponéis aquí, muchas gracias por la respuesta y aquí tengo una última pregunta que ya os digo va a ser la última porque ya nos acercamos a las 6:30 y ya sabéis que los webinars, lo bueno si breve, más bueno todavía y yo creo que además ha sido un seminario muy, muy intenso. Y es de María, que nos dice, buenas tardes, en el caso de un vuelo cancelado, si decido aceptar el aplazamiento del viaje en vez del reembolso, pero finalmente decido no hacer uso del bono, ¿podría solicitar esta vez el reembolso de las cantidades abonadas? Gracias. Muchas gracias, María. Lo comentábamos anteriormente. El Real Decreto, Ley 11/2020, establece una serie de opciones y contraopciones. Entonces, claro, dice que a la empresa se le permite conceder un bono, un vale sustitutivo, para la prestación que tendrá lugar en 60 días, previa a la aceptación del consumidor. Claro, entonces, si ese bono, evidentemente, te la ha ofrecido la empresa y tú lo aceptas, parece que con tu aceptación queda confirmada esa nueva posibilidad, es decir, queda confirmada que ese viaje se posponga al año que viene cuando hayáis convenido. Entonces, salvo que recuperáramos la situación inicial de que el contexto cambia, de que se decreta un estado de alarma, esa serie de situaciones que vuelven a hacer aplicable toda esta vorágine de medidas legislativas, pues entendemos que con la aceptación de ese bono ya pierde la posibilidad de reembolso si nada nuevo sucede. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que ya tenemos todo, no me queda ninguna pregunta más en el tintero. Son las 18:29, no podíamos ser más perfectos de tiempo, así que no me queda más que deciros dos cosas. En primer lugar, agradecer a todos los que nos habéis acompañado en este webinar y deciros que espero que haya sido muy útil y que os siga sirviendo. En segundo lugar, deciros que os va a llegar un email y que os pido, por favor, que participéis en la encuesta de satisfacción que os va a llegar, en el que nos contaréis, bueno, pues si Helio, que yo creo que sí, es al revés para acá, si Helio, es que esto, no, pues es para acá, o sea, es que no. Ahí lo tengo yo, desde luego. Perdonadme, pero es que
Esto de la cámara, como es el espejo, me lío. Bueno, pues si Elio, que yo creo que sí, ha sido suficientemente claro, útil en sus exposiciones, os pido que no me tengáis en cuenta que no he podido estar al principio porque esto ha sido un lío, estamos grabando un documental. Y sobre todo, entre las personas que respondáis a esa encuesta de satisfacción, vamos a sortear un pack de merchandising en el que incluimos, que incluso nos podéis decir cuál queréis, mascarilla así, de Asufin, blanca y negra, entre lo que incluimos, pero incluimos es un pack muy chulo. Entonces, no dejéis de contestarnos porque los ganadores de este pack os pediremos vuestra dirección y os enviaremos un pequeño detallito de Asufin por vuestra participación. Así que muchísimas gracias y, como no, por lo último, mil gracias, Elio. Gracias por tu exposición, gracias por habernos acompañado esta tarde. Yo creo que la verdad es que ha estado muy bien y que no os olvidéis cualquier duda o cualquier cosa que os quede en el tintero. Si sois afectados, si tenéis algún problema, desde Asufin tenemos expertos muy cualificados como Elio que os podrán ayudar y que os podremos intentar guiar en los pasos de la reclamación y recuperar vuestro dinero, defender en suma vuestros derechos como consumidores. Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a los asistentes. Gracias.